Muchas gracias al Club Tocqueville por la oportunidad de hablar con todos ustedes sobre cómo funciona la economía en una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Lo que hemos presenciado, en definitiva, es primero una interrupción en las cadenas de suministro de los países. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer los primeros casos de enfermedad. Se produce caída en el consumo, desconcierto en la población. Inmediatamente se toman medidas de confinamiento. Las empresas tienen problemas de liquidez porque tienen que seguir pagando y no tienen medios para hacerlo, ¿eh? Y las incógnitas sanitarias se mantienen continuamente. Los gobiernos se han enfrentado con esta medida, con esta pandemia, con medidas bastante parecidas, entre dos extremos. En uno de ellos es lo que algún autor ha llamado mitigación y en el otro supresión. Mitigación quiere decir, en definitiva, rastreo de los infectados, cuarentenas selectivas, lo que han hecho, por ejemplo, en Taiwán, en Hong Kong, en Corea del Sur o en Singapur. ¿Eh? Esto tiene la ventaja de que no interrumpe la actividad económica ni la vida ordinaria de las personas, pero sí que persigue el virus continuamente y trata de mitigar sus efectos. El caso contrario, el de la supresión, es el más generalizado, porque la mayoría de los países han tenido dificultades, sea por falta de recursos, de experiencia o de tecnología médica, como es el caso de España. Lo que ha tenido que hacer entonces es un proceso de confinamiento que con la esperanza de alcanzar cuanto antes un grado de inmunidad suficiente. El problema de esto es que el parón económico es mucho más intenso y eso es lo que estamos experimentando en estos momentos en una economía como la española. El supuesto implícito que hay en las medidas de confinamiento es que la fase aguda de la pandemia será breve y que una vez que se haya contenido, la recuperación puede ser relativamente rápida. Por tanto, lo que se espera del gobierno es medidas transitorias para reducir el impacto económico de la pandemia, por un lado, y por el otro, acciones de impulso rápidas cuando la recuperación se esté produciendo. Las medidas para reducir el impacto ya las conocemos, son las que se han aplicado en España para evitar el cierre de empresas, mantener la liquidez de las empresas que sigan funcionando, mantener los ingresos de las familias afectadas por el desempleo y atender a los los colectivos más vulnerables. Para ello se han utilizado subsidios directos, créditos, avales y moratorias de pago. La hipótesis que radica en todo esto es que las administraciones públicas disponen de medios abundantes para tomar todo este conjunto de medidas. Claro, esto nos sitúa ante una serie de problemas de política fiscal que son realmente muy novedosos, distintos a los que teníamos hasta ahora. Por ejemplo, se espera que el déficit público en España sea superior este año al 10% del Producto Interior Bruto. Se espera que el nivel de deuda pública alcance a final de año un nivel del 115% del Producto Interior Bruto. Y se espera, en definitiva, un agravamiento de la situación que, si la hipótesis de que el problema es transitorio sería relativamente sostenible, sería como una grave enfermedad de corta duración, pero que si, como parece, el problema va a ser bastante más duradero, esto enfrenta al gobierno ante una serie de problemas. El problema principal que me quiero fijar ahora es el del aumento de la deuda pública por parte del gobierno. Yo suelo decir que los gobiernos no tienen necesidad de devolver la deuda pública, que la deuda pública no hace falta devolverla más que cuando se encuentra en situaciones extremas de insolvencia, de incapacidad de hacer frente a la situación económica del país. Habitualmente lo que hay que hacer es renovar la deuda, para lo cual es necesario que el país se continúe siendo solvente. Las cifras ahora son realmente alarmantes. El coste de la deuda en España es aproximadamente de un 2,4% en estos momentos, pero la tasa de crecimiento del producto nominal es menos 10%, la cifra esperada para este año, lo cual significa que la posibilidad de reducir el nivel de deuda en un futuro próximo es realmente limitado. ¿De qué medios disponemos actualmente? Fundamentalmente de dos grandes proveedores de fondos. Uno es la Comisión Europea, que ha llevado a cabo un conjunto de medidas, desde permitirnos déficits más altos hasta ayudas de diverso tipo,
y un plan de reconstrucción que se ha puesto en marcha últimamente. El otro gran defensor de la economía española en estos momentos es el Banco Central Europeo, que está practicando políticas de fuerte expansión que permiten precisamente el sostenimiento de esta deuda pública. A mí lo que me preocupa es la situación a medio plazo de la economía española, porque ese déficit tan alto del 115, ese nivel de deuda tan alto del 115% no se podrá sostener durante muchos años. ¿Qué puede hacer el gobierno para limitarlo? Uno es practicar una política fiscal ortodoxa, que consiste en subir los impuestos y bajar el déficit. Pero en la situación de recesión actual de la economía española, con un problema para pagar las pensiones, con un problema para sostener la renta mínima de la población, va a ser muy difícil conseguirlo, ¿no? La otra medida extrema es la de muchos países latinoamericanos principalmente, que es la reestructuración de la deuda. Es decir, no pagamos la deuda y negociamos con nuestros acreedores. Esto nos pone en una situación realmente terrible, ¿no? Grecia la estuvo sufriendo hace unos años y todavía pagan las consecuencias, ¿no? La otra solución sería que el Banco Central Europeo siguiese acumulando fondos. Esto tiene un inconveniente importante y es que, en definitiva, es como un impuesto, un gravamen peligroso sobre el ahorro, porque en estos momentos el ahorro está recibiendo remuneraciones próximas a cero, lo cual significa que el ahorrador se sale perjudicado a consecuencia de todo ello. Bien, ¿cómo se vivirá en un país con altos niveles de deuda pública en el futuro? No lo sabemos, pero me temo que la economía española se vaya a enfrentar con esto dentro de un par de años. Muchas gracias por su atención.